¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Los Caminos de la Vida que nos llevan siempre por distintos lugares, distintos temas. Y cuando hace un tiempo, hace varios meses ya, el productor del programa, Pancho Ferracuti, me dijo: estoy tratando de producir una nota con el historiador, con el doctor Miguel Ángel de Marco, y yo digo, esa nota quiero hacer, y por fin se dio, y es un gusto, doctor de Marco, doctor en historia, pero además investigador del CONICET. Así es, sí. Bueno, la vida a mí me orientó fundamentalmente por la investigación científica, desde muy chico. Bueno, mi padre era historiador de la ciudad y de alguna manera eso influyó en mí. Pero también tuve una muy rica experiencia en el periodismo, porque cuando durante la presidencia de Menem se cerró el CONICET, el ingreso a carrera de CONICET, yo no pude seguir más como investigador, entonces empecé a practicar el oficio de periodista. No me formé en el periodismo de forma académica, sino más bien en la experiencia del diario. Ingresé en el diario La Capital como cronista de calle en la sección Ciudad, lo que sería hoy la sección Ciudad, y ahí aprendí muchísimas cosas de la vida. Yo pienso que lo que después hice a lo largo de mi vida, si no hubiera pasado previamente por el periodismo, me hubiera quedado quizás en una postura muy lejana de la realidad o bastante distante, propia de los investigadores que necesitan de alguna manera tomar esa distancia, ese reparo de la cotidianeidad. Pero a mí, bueno, la comunicación, el periodismo fue parte de mi vida desde los 24 años, así que bueno, estuve en el diario La Capital bastante tiempo y después, a partir de ahí, mi vida transitó por dos carriles. Entonces, la investigación científica por un lado y por otro lado la difusión, la divulgación de la historia, también a través de distintos emprendimientos. El tema de la historia, el amor por la historia, supongo que es genético, ¿no? Heredado de su padre, y supongo que ha tenido usted el privilegio, que no todo el mundo tiene, de tener una infancia, supongo, ¿no? Rodeado de libros. Sí, tal cual. Bueno, mi casa, el lugar central de mi hogar era una enorme biblioteca. Sí, en esto me hace acordar las memorias de Gabriel Carrasco, cuando él un poco escribía de en qué ambiente se educó, y justamente él hablaba, el papá de Gabriel Carrasco fue Eudoro Carrasco, el creador del escudo de la Municipalidad de Rosario, y justamente era un hombre que tenía una gran biblioteca. Y bueno, para mí una biblioteca era lo común. Yo jugaba con los libros, hacía castillitos con los libros. Claro, fantástico. Y no solamente mi padre era un gran lector, sino que también le gustaba mucho la música. Y por lo tanto, en la época donde se escuchaba fundamentalmente discos long play, claro. El long play él tenía todo lo que eran colecciones de himnos, de música clásica, música del mundo, zarzuelas, jazz, por allí. Jazz, y bueno, o sea, un mundo también que venía a través del long play y los antiguos tocadiscos. O sea que sí, es parte de mi vida estar en un ambiente cultural, y eso yo lo agradezco muchísimo, porque no solo son los libros, sino las visitas que uno tiene en una casa es decir, la gente que viene a visitar, las amistades, la gente con la que uno pudo conocer por ese ambiente privilegiado. Aparte, mi padre, aparte de ser historiador, y llegó a ser miembro de la Academia Nacional de Historia y presidente de la Academia Nacional de Historia en 3 periodos, un privilegio único para un rosarino, era jefe de editoriales del diario La Capital de Rosario. En tiempos que el diario La Capital era mucho más influyente que lo que puede llegar a ser en la actualidad, porque era un medio realmente de gran peso en todos los aspectos. La vida pasaba por el diario, y si no se publicaba en el diario La Capital... No, seguramente. Yo soy nacido en un pueblo de Empujato, un pueblo cercano, y para mucha gente, para mi papá, por ejemplo, el desayuno era La Capital. Claro. Sí, indudablemente sirvió, porque aparte tenía una gran red de corresponsales. Claro. La Capital. Así como La Nación fue un diario que tuvo una gran red de corresponsales en el interior y formó a la gente que se fue leyendo a La Nación, lo mismo hizo La Capital a nivel regional.
Entonces, de alguna manera, mi padre no solamente era una persona del ámbito cultural académico, sino también una persona de alguna manera pública, porque el periodista de alguna manera está en contacto con, absolutamente, ¿no es cierto?, con la sociedad, con la gente, con los principales acontecimientos de la vida de una ciudad. Así que bueno, esa sí fue mi infancia, estuvo impregnado de ese mundo. Usted mencionó en varias ocasiones al diario La Capital, obviamente, su padre fue jefe editorial de editoriales de La Capital, usted mismo entró muy joven a La Capital. Digo, la historia de La Capital se relaciona mucho con el puerto también, ¿no? Digo, porque aquello de La Capital realmente es así, ¿no? Era abogar porque Rosario fuese la capital. Tal cual. De Argentina. Totalmente. Muchas veces usted habrá escuchado, le debe haber pasado, como a mí me pasa, que dicen ¿por qué los rosarinos se sienten primero rosarinos y después santafesinos? ¿Por qué los rosarinos tienen tanto protagonismo nacional? Bueno, yo siempre explico, Rosario fue capital de la República, o sea, más allá después que lo haya vetado el presidente Mitre o el presidente Sarmiento, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobó que Rosario fuera capital de la República. ¿Eso fue en qué año, más o menos? 1868, 1869 y después 1874. Fueron 3 intentos, al punto que cuando se conoció la resolución del Congreso, Rosario festejó en la calle el hecho de que ya era capital de la República. O sea, el 4 de noviembre, el 15 de noviembre de 1867 nace la capital y el diario, y eso fue posterior, ahí nomás. Claro, porque justamente hubo una campaña previa de que esta ciudad, que era muy jovencito, ustedes piensen que Rosario fue declarada ciudad en 1852, la municipalidad es de 1860, es decir, una ciudad joven que se construyó sobre una villa que tenía 3.000 habitantes en 1852. Esa población va a empezar a dar saltos demográficos de manos fundamentalmente de la inmigración, pero de la apertura del río Paraná al comercio internacional. A través de esa apertura del comercio internacional llegaron llegaron los capitales y la mano de obra para producir la tierra, crear las colonias, el surgimiento de pueblos. Entonces Rosario vivió como epicentro de una región un periodo inigualable en su historia, al punto que fue considerado como un fenómeno mundial el crecimiento que experimentó la ciudad durante la segunda mitad del siglo XIX. A ver, usted dice 1852 era una villa, tenía 3.000 habitantes, 15 años después nace la capital y 16 años después de esa villa, del 52, es declarada capital por la Cámara de Diputados. Sí, el Congreso de la Nación resuelve que sea capital de la República, pero bueno, ya en 15 años había saltado de 3.000 habitantes a 25.000, después para 1895 ya tenía también 75.000 habitantes, para 1900 100.000, para 1912 130.000, es decir, en menos de lo que dura la vida de una persona. Por ejemplo, una persona había nacido en Rosario en 1852 con 3.000 habitantes y tenía 50 años y ya la ciudad había saltado de 3.000 habitantes a 120.000, es decir... ¿Por qué se dio eso? Bueno, es justamente uno de los fenómenos demográficos que más atención llaman. Tiene solamente algunos casos comparativos que se dieron. Vieron las películas del oeste, que son tan conocidas, de la expansión hacia el oeste. Bueno, hay pocos ejemplos en el mundo como en la región de Rosario. Por ejemplo, Illinois, donde está Chicago, que experimentó también un desarrollo así, explosivo. Esto se debió entonces a que Rosario se insertó en el comercio internacional a través de la llegada de la inmigración, la formación de colonias y fundamentalmente a partir de 1878, cuando se produce la primera exportación de cereales al exterior. Bueno, el cereal es desde Casilda. Claro, nosotros tenemos fundado por Ovidio Lagos, le pone así, Casilda era la mamá de Ovidio Lagos, que había nacido en Villada en España, en la provincia de Palencia. Claro, es así. La amistad de Ovidio Lagos de Carlos Casado, sí. Con Carlos Casado, era todo un grupo, una élite dirigente muy influyente. Ovidio Lagos tenía el medio y periodístico y Carlos Casado el capital. Y de alguna manera se fue generando un vínculo muy fuerte
entre toda esa élite empresarial. Y el Banco Provincia también. El Banco Provincial creado justamente en 1877. Es decir, son todos hitos que van mostrando que la ciudad va adquiriendo una fisonomía propiamente de urbe, de una urbe progresista, por lo pronto que se diferenciaba del interior del país, que crecía a un ritmo mucho menor. Entonces, esa pregunta que usted me hace es cierta, porque hoy en día nos llama mucho la atención, o no podemos imaginarnos qué pasaría, por ejemplo, si en 50 años Rosario tiene 4 millones de habitantes. Claro. Si en la actualidad no se alcanza a satisfacer demandas esenciales con el crecimiento que va teniendo la ciudad, ustedes se imaginan lo que era en aquel momento esos saltos demográficos que hacían que la ciudad tuviera muchas necesidades. Pero aún así, con todas esas necesidades, tenía una condición única que la diferenciaba del resto del país, de grandes partes de Sudamérica, que era un complejo ferroportuario. Claro. El puerto nace hacia 1856. Vamos a detenernos ahí, vamos a la primera pausa. Y además, bueno, llega la inmigración gringa, viene fundamentalmente por las tierras a este lugar, ¿no? Claro, fundamentalmente a poblar y a cultivar la tierra. Bueno, yo ya me doy cuenta, estamos terminando el primer bloque, me doy cuenta que va a quedar muy chico el espacio para escuchar al doctor De Marco. Ya regresamos, espérenos por favor. S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-5680-100. En Soy Lola te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos. Soy Lola. Verte bien nos hace bien. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490-1026. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Todas esas historias pasan en un mismo lugar. ¿Y vos? ¿Dónde querés que pase tu historia? Calabró SRL, fábrica de artículos para gastronomía, cocinas, freidoras, hornos pizzeros, carniteras, espiedos, como así también exhibidores, mostradores y otros equipos para instalaciones comerciales. Calabró SRL, líder en productos gastronómicos. Vélez Arfield 6842 Rosario, teléfono 0341-456-6694. Tina SRL, distribuidora mayorista de galletitas y golosinas. Más de 15 años representando más de 120 marcas. Tina, para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio. Presidente Perón 6970 Rosario, teléfono 422-0202. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Distribuidora El Chilo, todo para el chacinado, especias, condimentos, cuchillería nacional e importada, tablas para corte, discos y cuchillas para picadoras. Regalos empresariales. Constitución 2398, Rosario. Abrimos el segundo bloque,
donde yo estoy tomando una clase de historia, no estoy entrevistando al doctor De Marco, sí, es fantástico. Bueno, había quedado, mejor dicho, Aramos dijo el mosquito, había quedado usted, doctor De Marco, en que, bueno, la expansión fantástica de Rosario y el tema de esto de la ciudad ferroportuaria era fundamental. Totalmente, justamente era lo que nos diferenciaba de otras regiones. Pocas obras de infraestructura se puede comparar en la actualidad con lo que fue a mediados del siglo XIX poseer un puerto y poseer un ferrocarril que llegara al puerto. Entonces esa fue una combinación fabulosa para nuestra región. En 1856 se construyeron los primeros muelles, el de Hawking, que va a ser el puntapié inicial de una serie de construcciones de muelles que van a diferenciar a todo lo que es la zona de Rosario, que ustedes si vienen a visitarla podrán observar que tiene bajadas muy pronunciadas cerca del monumento a la bandera. Eso se debía hasta 1852, cuando empieza a activarse el puerto, había dos ciudades claramente definidas, el Alto y el Bajo. En el Bajo vivía la gente humilde, los que se escapaban de la ley, aquellos que por ahí no necesariamente eran muy bien vistos en la parte de arriba, y el Alto, donde vivía la clase social un poco más acomodada, la clase media. Estamos hablando de una ciudad chiquita igualmente, pero los trabajadores estaban en el Bajo. Y cuando se empieza a la actividad portuaria a realizar, todo lo que hoy es la avenida Belgrano era la actividad, era una zona de una actividad de trabajadores, de un mundo relacionado con la actividad portuaria, también con pulperías y lugares cercanos propios de todos los puertos. Entonces la ciudad de alguna manera estaba dividida en dos. No va a ser ni la primera ni la última vez que la ciudad estuviera separada del puerto. Cuando el puerto empieza a crecer, cuando empiezan a haber muelles cada vez más modernos, se empiezan a expander. El primer muelle estuvo, para que se den una idea, en lo que es en calle La Bajada, Buenos Aires, y Avenida Belgrano. Esa sería la altura. A partir de ahí los muelles se van a empezar a ampliar hacia el norte y hacia el sur. Hacia el sur, y esto para relacionarlo con Carlos Casado, empieza Casado a invertir en propiedades, en terrenos para tener su propio puerto, un puerto privado, y todo lo que sería desde la altura de Canal 5 hacia sur fue terreno comprado por Carlos Casado para tener ahí su propio puerto. Este era un visionario verdaderamente. Entonces, sabiendo de que al principio por carros iba a traer la producción de sus colonias, pero sabiendo que el ferrocarril era el futuro, preparó un puerto que se pudiera conectar con el ferrocarril. Por eso, lo que actualmente se conoce en el Parque Urquiza, que hoy es un centro cultural, me parece, que era la antigua estación. Ahí estuvo la estación del ferrocarril oeste santafesino. Ahí yo digo que se inauguró el 4 de noviembre del 83. Así es. Esa es la estación terminal del ferrocarril de Carlos Casado. Y bueno, pero para llegar al puerto, como decíamos, había dos ciudades, el Alto y el Bajo. ¿Y qué hizo Carlos Casado? Una obra de ingeniería muy importante, que fue una rampa que llegaba desde la altura de lo que es el Parque Urquiza hasta lo que es el muelle, que es lo que actualmente es el relieve del Sembrador. Ustedes cuando van por la parte de abajo de Avenida Belgrano van a ver que hay un relieve, el bajo relieve del Sembrador. Esa pared de ladrillo está tapando el túnel, que todavía existe, el túnel que une la parte superior del Parque Urquiza con la parte de abajo. Entonces el tren venía de las colonias y bajaba directamente hasta el puerto. Entonces, ahí vemos que hay un proceso que es de integración entre la ciudad y el puerto, y es domar las barrancas. ¿Cómo se puede controlar esas barrancas tan altas que fueron justamente el factor que le posibilitó a Manuel Belgrano venir a instalar acá las baterías? Esa barranca que le va esa posición estratégica tan importante y que de alguna manera también beneficiaba la actividad portuaria. Árboles. ¿Cómo se empezó a cortar justamente esa separación? Con una justamente tiene mucha importancia la creación de la municipalidad, porque se implementó una política de desmalezamiento, de tala y de bajadas. Entonces, vieron que al lado del Monumento a la Bandera está lo que sería calle Córdoba,
y Santa Fe, las dos son bajadas, Sí. bueno, son artificiales, es decir, la barranca, en el momento que Belgrano crea la bandera, la batería Libertad estaba a la altura de lo que hoy es el techo del Consejo Municipal, esa era la altura de la zona. Entonces, para adaptar todo lo que era el alto al bajo, al puerto que estaba creciendo, todas las calles de la ciudad empezaron a ser preparadas como bajadas hacia el puerto. Entonces tenemos calle Rioja, 1 de Mayo, San Juan, Buenos Aires, La Prida, Sargento Cabral, San Martín, son todas calles que se empiezan, en las cuales se quiere unir el centro de la ciudad con el puerto. Y la principal área portuaria, que por ahí muchos desconocen, o sea, ¿dónde fue la génesis de la actividad portuaria en la ciudad? Fue la bajada Sargento Cabral. Porque uno tiene la idea que el centro siempre fue donde está la plaza 25 de Mayo y la zona del monumento. Pero en el primer momento, en el desarrollo del puerto, era la bajada, porque fue la primera, la bajada de San Miguel, que es el actual Sargento Cabral, la que permitía el intercambio entre el alto y el bajo. Esos árboles que se ven, que parecen que hacen equilibrio en las barrancas, yendo para el lado de Pellegrini y para allá, esto estuvo siempre así entonces. Y gran parte representa lo que era. Lo que era, por eso. Sí, en realidad la pregunta sería, donde hoy está el monumento y Rioja, era como se ve allá. Tal cual. Es muy bien la comparación. Es si usted no hubiera producido ese alineamiento urbano de las calles, la altura, usted vendría por Avenida Belgrano y seguiría viendo barranca, hasta el Parque España, porque es justamente a la altura de calle Mitre, donde nuevamente la ciudad se pone a la altura de la barranca. Todo lo demás fue comido, así rebajado hacia el río. Estamos aquí muy cerquita del Monumento a la Bandera. ¿Cuántas cuadras estamos? 4 cuadras. 4 cuadras. Bueno, digo, es inevitable, sería imperdonable, aunque recorriéramos caminos ya recorridos, pero bueno, que usted estará por allí, tantas veces le habrán preguntado, pero no podemos no hablar de Belgrano. Y me parece que para la región, Belgrano es sumamente importante. ¿Por qué? Usted por ahí podrá tener su opinión y me podrá decir, y más si han viajado por el país. Usted ve que en La Rioja, Facundo Quiroga es una figura intocable. Va a Santa Fe y lo ven, Estanislao López. Va a Entre Ríos, Pancho Ramírez. Que, bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Sí. Cada provincia argentina, Salta, Güemes, claro. Bueno, Rosario, como no tuvo fundador, no fue una ciudad fundada, le careció de ese tipo, de esa figura que uno pudiera reconocer como padre tutelar. Entonces, en mi opinión, como Belgrano protagonizó en las barrancas de Rosario uno de los hechos más importantes desde el punto de vista emblemático de la historia argentina, Rosario se ha asociado a la figura de Belgrano. Es como sería esa figura que no tuvo, y más no teniendo fundador. De alguna manera fundó Belgrano algo, ¿no? No habrá fundado una ciudad, pero sí fundó una semilla revolucionaria, fundó un principio, fundó el origen de un emblema que actualmente nos sigue emocionando cuando lo vemos. Entonces, y aparte esto no fue casual. Dijimos que la municipalidad surgió en 1860, se crea. La ciudad es en 1852, en 1860 la municipalidad. La dirigencia que estaba en la municipalidad era muy afín al pensamiento de Bartolomé Mitre. Y Bartolomé Mitre fue el primero que historió la vida de Belgrano. Y fue el que descubrió en los papeles que Belgrano había estado acá en 1812. Es decir, la prueba documental la obtiene Mitre como historiador, porque además de ser presidente y militar, Mitre era historiador. Entonces, una vez que se descubre documentalmente, que se corrobora lo que los antiguos vecinos recordaban, que Belgrano había estado en Rosario, y como la dirigencia local, que el padre de Gabriel Carrasco Eudoro era mitrista y conocía mucho a Mitre, en el escudo de la municipalidad de Rosario, ¿qué pone el escudo de la ciudad? Porque también por ahí me parece que los rosarinos ignoramos un poco lo que es el escudo de la ciudad, porque justamente como no es una ciudad patriciada, no tiene ni clase patricia, ni fundador, y por lo tanto no tiene blasones patricios. Sí tiene un escudo municipal, que es nuestro emblema, y el escudo municipal es la barranca
con el brazo de Belgrano y la bandera. Ese es el escudo. Entonces, y el escudo es de 1862 y lo que hace alusión es a eso. A partir de entonces, la identidad belgraniana está directamente vinculada a la identidad de lo que es la ciudad y de la región también. No puedo no preguntarle esto, doctor. ¿Por qué, probablemente no haya respuesta, etcétera, por qué no hay una fecha de fundación y no hay un fundador? ¿Cómo nace? ¿Por generación espontánea? Porque justamente nosotros nos hicimos a nosotros mismos, se habrá escuchado tantas veces esa frase, ¿no? Pero es real. O sea, es una sociedad que ha tenido que, sin protección oficial, organizarse, hacer frente a las dificultades y poder enfrentarse hacia la vida. Bueno, no tuvimos padres, es importante reconocerlo. Entonces, ¿cómo fue que esta región alcanzó a tener el rango que tuvo? Bueno, fundamentalmente por una sumatoria de causas. La principal, la condición estratégica, la ubicación geográfica. Desde el siglo XVIII y antes también, la región se caracterizaba por tener una fertilidad en los pastos para el ganado, tener provisión de agua accesible, estar entre distintos cursos de agua. A mí me encantaría que algún día se pudiera enseñar la geografía histórica de la ciudad y de la región para entender tantas cosas. Nosotros integrábamos el pago de los arroyos. El sur del pago de los arroyos era no el arroyo del medio, era el arroyo de las Hermanas. El arroyo de las Hermanas es el que se le decía de las Hermanas, pero es el que actualmente es el arroyo Ramallo. Alguno que vaya por la autopista lo pasa muy habitualmente, viene el arroyo Ramallo y después viene el arroyo del medio. Es decir, San Nicolás integraba el mismo pago que Rosario. Y al norte, el límite norte del pago de los arroyos era Carcarañá, del río Carcarañá. Todo eso era la misma región. Esa es nuestra región. Y esa región, lo que se distinguía de otras regiones es que era una región segura, porque brindaba alimentos, provisiones, pero fundamentalmente por esta condición también de los ríos que hacían como especie de parapetos, de frontera. Estamos a salvo de los ataques aborígenes. Vamos a detenernos ahí porque este es un tema muy interesante. Ya regresamos. Aserradero Soldini Sociedad Anónima, una empresa familiar con 40 años brindando el mejor servicio en la venta de maderas y afines, atención personalizada y el mejor precio de la zona en techos, pisos, decks, pérgola y todo lo relacionado a la construcción y muebles, asesoramiento especializado a arquitectos y constructores. Además, ofrecemos servicio de corte de hoja y pegado de filo. Realizamos envíos a toda la zona. Aserradero Soldini Sociedad Anónima, Estanislao López 107, teléfono 0341 490 1048. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490 1026. En Soy Lola, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos. Soy Lola. Verte bien nos hace bien. Tina SRL, distribuidora mayorista de galletitas y golosinas. Más de 15 años representando más de 120 marcas. Tina, para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio. Presidente Perón 6970, Rosario, teléfono 422-0202. Antes de cada viaje, verifique el estado de su batería. Y cuando tenga que cambiarla, piense en una marca. Samsung. Samsung SRL, fábrica de baterías termoselladas. Domingo Arán 1826, Soldini, teléfono 0341 490 1309. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga.
Distribuidora El Chilo, todo para el chacinado, especias, condimentos, cuchillería nacional e importada. Constitución 2398, Rosario. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza, marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima, Casa Central, Batle y Ordóñez 2415, Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341 5680 100. Bueno, retomamos el tema. El tema de los ríos era una... Desde el Pago de los Arroyos, bueno, que llegaba desde el Arroyo de las Hermanas hasta el Carcarañá, digo, y no había peligro de ataque de aborígenes. O sea, no es que no hubiera peligros, estaban mucho más protegidos. Claro. Estaban más protegidos que en un área mucho más abierta. Pero contribuyó mucho a la paz de la zona cuando se radicaron sobre el Carcarañá una tribu que era bastante amigable con la población blanca, que eran los calchaquíes de la Encina. Esto le vino a traer paz a la zona, el hecho de que hubiera población aborígene afincada, es decir, en gran parte el origen de la ciudad de Rosario, y esto no se difunde tanto, así como tanto se habla de la inmigración europea, sí. Los primeros inmigrantes de Rosario, lo que la hacen crecer son los aborígenes de esta tribu de la Encina. Qué dato interesante. Sí, porque vienen justamente, ¿y de dónde vienen estos indios? Escapando del norte de la provincia de otros indios que no querían integrarse con los blancos, que eran más belicosos, entre ellos los avipones, que eran muy salvajes, entre comillas salvajes para lo que era la tecnología de época, estaban defendiendo, luchando su estilo de vida, ¿no? Pero eran guerreros feroces, y ellos que ya habían sido reducidos. Cuando digo reducidos no es que hubieran sido conquistados, habían estado en reducciones. O sea, una de las maneras que se tenía en aquel entonces para lograr la integración entre el indígena y la población española era la reducción de la época de la conquista, que significaban que estaban bajo control, bajo una especie de tutela de los religiosos, es decir, no podían ser administrados por un funcionario español, sino que justamente una reducción porque lo protegían de los españoles, y en esa reducción, por eso indios reducidos ya habían estado en contacto con los blancos, pero lo que tampoco se sabe es que gracias a esos indios Rosario se llama Rosario. A ver. Y claro, porque hasta ese entonces nosotros éramos la zona de la parroquia de la Concepción, porque la virgencita que se adoraba, la que tenían los antiguos pobladores, era la imagen de la Virgen de la Concepción. ¿Y cómo se llamaba la ciudad o el pueblo? No, esto era el Pago de los Arroyos. Pago de los Arroyos. Era el Pago de los Arroyos, que dentro del Pago de los Arroyos había un oratorio de la Virgen de la Concepción. Ese oratorio se estima que podría haber estado a la altura de lo que es el frigorífico Swift, en la zona sur de la ciudad. Cuando vienen estos aborígenes, ellos veneraban a la Virgen del Rosario, ya en el norte de la provincia, y cuando vienen escapándose de los indios más belicosos, traen a su imagen. Y cuando llegan acá, hacia 1720, el cura de aquel entonces ve que la imagen de la Virgen del Rosario tenía mejor factura, estaba mejor hecha que la de la imagen de la Concepción, y se la cambió. Entonces el cura se quedó con la imagen de la Virgen del Rosario y le dio la de la Concepción. Entonces a partir de entonces la zona se empezó a conocer como la Capilla del Rosario del Pago de los Arroyos. Pasaron muchos años y después dejó de ser Capilla del Rosario del Pago de los Arroyos para ser Capilla del Rosario, para terminar siendo del Rosario y después por último Rosario. Qué cosa lo de las vírgenes, porque cuando Carlos Casado funda Casilda, le puso Colonia Candelaria primero, porque adoraban, había unos orígenes, la Virgen de la Candelaria en ese lugar. Y qué coincidencia que hay con esto, ¿no? Lo que pasa es que la devoción mariana en nuestra zona, en función de que, la conquista española trajo también su creencia y fundamentalmente
su perfil, que es una religión que le da una enorme importancia a la devoción de la Virgen María. Entonces, la gente de ese pago rural que era inmenso, que abarcaba, por ejemplo, acá venía gente desde Pergamino hasta Rosario, porque era tan vasto, hacia el oeste no tenía límite el pago de los arroyos, era el desierto, llamado desierto hacia el oeste. Entonces, todo lo que es una población, si ustedes toman un mapa hoy, todo lo que es norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, todo eso era el pago de los arroyos. Pero había muy poca población, unas 600 almas cerca de la capilla, y todos los demás vivían en las estancias. Entonces, esa gente encontró en la capillita de la Virgen del Rosario un motivo para venir a, por ejemplo, bautismos, casamientos, defunciones, es decir, empezó a ser también un factor de nucleamiento. Ese es otro de los factores, el factor de la religiosidad compartida como germen urbano que influye. Pero quizás, desde el punto de vista urbanístico, lo más importante fue la donación de Santiago Montenegro, que él, justamente para fijar un centro para esa pequeña aldea, porque era una pequeña aldea, regala lo que hoy es la Plaza 25 de Mayo y lo que es la manzana que comprende la actual iglesia catedral y la municipalidad. Entonces, por eso algunos han sostenido que Santiago Montenegro es el verdadero fundador, porque por lo pronto ha donado las tierras sobre las cuales después se asientan y se fijó las principales construcciones que en aquel entonces tenía la ciudad, de adobe y paja. Pero queda claro entonces en la historia un dato que yo ignoraba y me sorprende y me alegra, que calchaquíes, lo que tenía la imagen, ¿qué tipo de calchaquíes? De reducidos, es decir, de alguna manera que ya habían convivido durante muchos años con un doctrinero, con un cura doctrinero que le había introducido en la fe, que de alguna manera había enseñado una práctica religiosa, en este caso por el tema de la Virgen. Entonces esa creencia en la Virgen, cuando viene acá a Rosario, también es todo en los testimonios orales. No va a encontrar usted documento que indique lo que le voy a decir, pero como pasa con la religiosidad popular, se atribuye a las imágenes un montón de cosas que indudablemente no se puede comprobar, pero por ejemplo, que el hecho que Rosario no haya sido destruida por los aborígenes en el siglo XVIII, principio del siglo XX, se veía como que era una intercesión de esa virgencita que era media india y que hacía que los malones no llegaran hasta el centro de la localidad. Los malones fueron una amenaza constante para Rosario, al punto que, siempre cada malón se llevaba no solo ganado, sino también se llevaban cautivas. Sí. Y los malones podían llegar hasta lo que hoy actualmente podría ser la zona lindera a la ciudad de Rosario. Por eso, con respecto al tema de los túneles y ámbitos donde se guarecían los paisanos, yo he escuchado en Funes hablar también de túneles en las casas más antiguas, pero generalmente acá se asocian dos cosas: los almacenes de ramos generales, que solían tener un depósito que era para conservar la mercadería fresca, pero que al mismo tiempo servía de refugio en caso de un ataque de un malón. Rosario, una ciudad que no tuvo fundador, pero ha crecido fantásticamente. Digo, ¿el puerto de Rosario es el puerto más importante del país? Por lo pronto, de exportación de cereales, no cabe duda. Por aquí se exporta el 80% de la producción de granos del país, y ustedes saben que para lo que son las exportaciones argentinas, los granos son sustanciales. Ahora bien, es importante señalar que el puerto de Rosario no es exclusivamente el área donde se encuentra la administración. Por ejemplo, nosotros estamos actualmente en el edificio del ENAPRO, que administra toda una zona de terminales concesionadas, que llegan desde la zona de 27 de febrero hasta San Martín. Toda esa zona está bajo el control del ente administrador, pero cuando nosotros hablamos de el puerto de Rosario, va mucho más allá de eso. Incluye también las terminales privadas. Entonces, el Gran Rosario, la zona portuaria de Rosario comprende 70 kilómetros. 70 kilómetros que fácilmente se puede medir, no desde Puerto San Martín hacia el sur, pasando casi a Arroyo Seco. Es toda un área, es la misma área.
Digo, ¿cuándo Rosario, más allá de la cuestión portuaria, es reciente esto, que Rosario vivía de espalda al río y que descubrió al río? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo siempre cuando hablo de estos temas, he ido a Villa Constitución, Santa Fe, a otras ciudades que están al lado del río, y le pregunto si ellos se consideran ciudadanos portuarios, si conocen el pasado portuario de su localidad. Y la respuesta no suele ser positiva porque no en todas estas localidades el poblador, el habitante, puede estar en contacto directamente con las instalaciones y con el río. Hay como una barrera entre la terminal privada y el uso libre del río. Rosario en esto ha sido señera y desde mediados de la década del 90 empezó a recuperar territorio que eran de ferrocarriles y que también muchos deben recordar los paredones que dividían a la ciudad, pero nosotros veíamos un paredón y atrás venían los playones de maniobra del ferrocarril, los depósitos, y recién después venía el puerto. Bueno, pero a partir de mediados del 95 todo eso en Rosario empieza a cambiar. Hay un plan estratégico que convirtió toda esa zona en uso público, parque de uso público. Entonces hoy el rosarino tiene otra visión del río y se siente distinto, está cada vez más cerca de sentirse un ciudadano portuario. Y no solamente el ciudadano rosarino, sino que además de otras partes del país también, porque se ha transformado también en una ciudad turística y es bellísima, ciertamente, ¿no? Sí, totalmente, pero yo le digo que justamente Rosario y el puerto de Rosario no es el puerto de Rosario, es el puerto de la región, porque toda la región ha vivido al ritmo de la actividad ferroportuaria, eso no lo tenemos que olvidar. Vamos a la última pausa, ya yo no puedo creer. Bueno, ya regresamos, espérenos por favor. S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza, marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima, Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341 5680 100. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Todas esas historias pasan en un mismo lugar. ¿Y vos? ¿Dónde querés que pase tu historia? Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832 Soldini, teléfono 490-1026. Distribuidora El Chilo, todo para el chacinado. Especias, condimentos, cuchillería nacional e importada. Constitución 2398, Rosario. Tina SRL, distribuidora mayorista de galletitas y golosinas. Más de 15 años representando más de 120 marcas. Tina, para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio. Presidente Perón 6970, Rosario, teléfono 422-0202. Calabró SRL, fábrica de artículos para gastronomía. Cocinas, freidoras, hornos pizzeros, carniteras, espiedos, como así también exhibidores, mostradores y otros equipos para instalaciones comerciales. Calabró SRL, líder en productos gastronómicos. Vélez Arfield 6842, Rosario, teléfono 0341-456-6694. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud,
Medicina prepaga. Muy bien, abrimos el último bloque, lamentablemente, se ha pasado pero tan rápido. Yo siempre suelo decir cuando pasan estas cosas, que no es frecuente, digo, pero que uno, si uno disfruta de la charla, supone que el televidente también lo hace, ¿no? De su disertación. Yo simplemente estoy tratando de hacer algunas preguntas de mi curiosidad, pero creo que a quién tenemos que agradecer que estamos aquí en el ENAPRO, un lugar bellísimo. Ah, perfecto. Mira, la administración el ente administrador del puerto de Rosario, ENAPRO, está funcionando en lo que era el edificio de la administración del puerto, que estuvo en manos de una compañía francesa que explotó el puerto, fue concesionaria y lo explotó entre el año 1902 y 1942. Por eso ustedes verán que este edificio tiene cierta jerarquía, porque justamente era el edificio de la administración del puerto moderno de Rosario, que se modernizó, pasó a ser uno de los puertos más modernos del mundo a partir de esta llegada de capitales franceses. Bueno, le agradecemos entonces a las autoridades del ENAPRO, ¿no? Sí, bueno, el presidente del ENAPRO es el licenciado Ángel Elías y el gerente Nolasco Salazar. Son dos personas que al frente de esta institución, y hay que ser justo también, los antecesores también demostraron un interés en esta materia, pero ellos dos en especial han marcado una línea de acción bastante intensa en acercar esto que estábamos hablando, el puerto a la ciudad, o los ciudadanos al puerto. Es decir, en definitiva estamos hablando que la actividad portuaria hace a la soberanía de una nación y hace al desarrollo de una región. Entonces, es un factor estratégico que justamente merece ser conocido y tenido en cuenta por la población, porque si no lo defendemos nosotros, ¿quién lo va a defender? Y hay que defenderse de muchos que no quieren que esto se desarrolle, ¿no? Usted, entre tantos libros, escribió uno sobre Gabriel Carrasco, que es quien le da el nombre al Hospital Carrasco, ¿no? Yo pensé que era un médico, pero no es así. No, bueno, Gabriel Carrasco fue un personaje fabuloso. Hijo de Eudoro Carrasco, el que creó el escudo, como usted decía. Claro. Gabriel es una persona fabulosa, tiene un mérito insuperable hasta ahora, que fue el primero que realizó el primer censo de la provincia de Santa Fe. Gabriel Carrasco nació en 1854, va a morir muy joven, en 1904, y vivió intensamente su vida. Entonces, siendo muy joven, como a él le gustaba mucho la actividad censal, los cálculos matemáticos, era también un científico, fue periodista. Gabriel Carrasco entonces tiene como mérito haber sido el que demostró ante el mundo qué era lo que estaba pasando en Santa Fe, porque cuando uno hace un censo revela la evolución de una provincia, y eso es lo que él puso en evidencia. Entonces los censos de Carrasco sirvieron para atraer mayor inmigración, porque de alguna manera él hablaba de las ventajas que tenía esta región para acoger a los inmigrantes. Ese no solamente fue un hombre que hizo los censos, sino que llegó a ser ministro de Educación de la provincia, ministro de Agricultura. Fue un hombre realmente muy valioso. Y él fue intendente. Fue intendente de la ciudad en uno de los periodos más difíciles de la historia, que fue 1890, porque ustedes recordarán que en ese año se produjo una gran crisis económica, una de las primeras grandes crisis financieras de la historia, y que le ocupó revertir esa situación de crisis financiera, le llevó al país 10 años. Y bueno, y él, por ejemplo, en plena crisis, en 1890 implementó la olla de los pobres y una serie de actividades relacionadas para aquella población inmigrante, que era la que más estaba afectada por la crisis, pudiera subsistir a las penurias de no tener que comer. ¿Y el Hospital de Infectos Contagiosos, que lleva su nombre, fue construido en su época o después se le pone en su honor el nombre? Influyen dos factores: que él fue un promotor de la salud pública, y él ha gestionado y gestionaba justamente la creación de este nosocomio.
Pasa a veces también, no es el único caso. Usted si se pone a ver otro de los hospitales famosos de la ciudad, el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Vilela fue un intendente de la ciudad que falleció durante el periodo previo a la inauguración del hospital, entonces lleva el nombre, bueno, pero la Fundación Víctor J. Vilela ha hecho muchísimo por esa institución. Pero el fundador de ese hospital fue Horacio de Soaznava, y por ahí, por eso en homenaje y para tratar de recordarlo, ya que tiene el nombre del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, se le ha puesto al CEMAR, que es el edificio que era ante el Monumento al Pozo, en calle Río Gibalcarce, se llama Soaznava. La maternidad Martínez. Claro, atrás de la maternidad Martínez, bueno, se llama en honor al fundador del Hospital de Niños. Digo, ya que estamos, porque, digo, muchas veces uno camina por las calles de su propia ciudad o de un pueblo inclusive y ve un nombre y le parece, bueno, fuera de San Martín, Belgrano, Rivadavia, Sarmiento, Mitre, lo clásico, pero hay nombres que pertenecen a gente que ha hecho cosas por ese lugar, y por ahí hay chicos que caminan por Rosario y no saben quién fue fulano, mengano. Clemente Álvarez, por ejemplo, hablando de hospitales. Bueno, Clemente Álvarez fue un gran médico que justamente su especialidad fue la salud pública. Aparte, este inmigrante español fue hermano de Juan Álvarez, el historiador, pero Clemente lo que fue un profesor y formador de especialista en la salud pública, por eso su nombre tiene el hospital de emergencia, recuerda su nombre. Y muy bien lo que has dicho de la cuestión de los nombres, todo tiene un significado, claro. Hay que saber leerlo. A mí, yo tuve la suerte que durante más de 7 años presidir la comisión de nomenclatura del Consejo Municipal de aquí, de Rosario, y por lo tanto me tocó participar en las discusiones y en los debates para poner determinado nombre a las calles. Y entonces es ahí donde realmente adquirí en su verdadera importancia la cuestión de las denominaciones, porque aparte se luchan por las denominaciones. Gente que quiere sacar un nombre como una especie de reivindicación, pero el tema de la nomenclatura es esencial. Por ejemplo, si yo a los televidentes les digo, ¿por qué Avenida 27 de Febrero se llama 27 de Febrero? Haríamos una apuesta, a ver cuánto pueden responder eso. Se confundiría con 3 de febrero, por ejemplo. Muchos confundirían las fechas, por ejemplo. Claro. Y bueno, otra fecha, 3 de febrero, muy importante. Bueno, que un rosarino no sepa que 27 de febrero es porque el día que Belgrano creó la bandera, el 27 de febrero de 1812, demuestra que justamente hay una tarea mayor por hacer en el sentido de asociar el nombre de las calles con ese sentido didáctico que tiene. ¿Sabe por qué se lo dije yo? Justamente porque algunos conocidos amigos rosarinos tomaron el 3 de febrero como esa fecha. Creen que el 3 de febrero, ¿sí? Bueno, el 3 de febrero también podríamos hacer un concurso. Pero el 3 de febrero, ¿por qué es el 3 de febrero? Por la batalla de San Lorenzo, que fue el 3 de febrero de 1813. Lo que pasa, que es coincidente también con otra gran batalla del 3 de febrero, pero de 1852, que fue la batalla de Caseros. Claro. Y por ende, son dos fechas muy importantes para la ciudad. En la de 1813, porque significó la defensa de la región frente a una invasión realista que venía a saquear la región, y la de 1852 porque puso el fin a una etapa de la historia argentina que era el rosismo, que para lo que era Rosario lo que le afectaba fundamentalmente era que tenía cerrado el río Paraná. Cuando Urquiza gana en Caseros, lo que logra es la apertura del río, que es lo que él como empresario fundamentalmente quería, que hubiera un comercio, que se pudiera de alguna manera navegar el río y comercializar por el río. Si no se hubiera producido la batalla de Caseros, Rosario y la región no serían lo que son actualmente. Como doctor en historia, ¿le molesta por ahí que, o está bien, ¿no?, que alguna gente quiera bajar del bronce a determinados nombres, pero no para bajarlos porque no se merecen el bronce, sino para acercarlos más y hacer que puede que influya en que fue un hombre de carne y hueso y por lo tanto imitable? Totalmente. Bueno, la historia que se queda en el bronce me parece que es inconducente. Puede haber servido para una etapa donde se tenía que construir una especie de imaginario. Actualmente el bronce no significa hoy en día una imagen, una foto, un cartel luminoso.
puede ser tan importante como el bronce desde el punto de vista visual. Y desde el punto de vista de lo simbólico, es lo que nosotros tratamos de hacer permanentemente, por ejemplo con la campaña Rosario Banderada, donde tratamos de hablar de un Manuel Belgrano. Cuénteme esa campaña, por favor. Bueno, ya estamos en el segundo año, donde justamente estamos hablando de nombres, de símbolos y de personajes de la historia. Y el caso de la creación de la bandera es sumamente emblemático para la ciudad, para la región y para el país en su conjunto. Y lo que nosotros nos hemos propuesto de alguna manera es justamente mostrar un Belgrano que, por ser de carne y hueso, no le quitamos ninguna especie de mérito, sino todo lo contrario. Saber que Manuel Belgrano en 1812, cuando vino a Rosario, ya tenía enfermedades sumamente crueles, que lo afectaban y lo aquejaban, y que tranquilamente se podría haber quedado como secretario, como abogado de la Junta en Buenos Aires. Sin embargo, vino, se calzó las armas que él no estaba acostumbrado, por más que había estado en la invasión inglesa, para comandar tropa, y después fue al Ejército del Norte. Es decir, si no lo vemos a Belgrano en carne y hueso, no vamos a entender sus renunciamientos, y si entendemos sus renunciamientos vamos a entender fundamentalmente cuál es el mensaje más importante de Manuel Belgrano, que es, a pesar de todo, creer en que es posible que los argentinos se unan para construir una patria independiente y libre, que muchas veces pareciera que ha quedado en la retórica o que estamos hablando de palabras completamente vacías. Pero yo le puedo asegurar que la calidad de vida de nosotros, de nuestra calidad de vida, depende de un pensamiento nacional que tenga con claridad una identidad propia. Absolutamente. Lamentablemente llegamos ya al final. Digo, podríamos decir, o es una burrada de mi parte, ¿por qué no? Decir que es Rosario una ciudad huérfana que eligió a Belgrano como padre adoptivo. Yo pienso que sí, pero también, eso como belgraniano que soy, se imagina que sería la aspiración de ver acercado cada vez más ese momento donde cada rosarino sienta a Belgrano como el fundador que no tuvo. Pero en los hechos me parece que la ciudad es muy compleja, producto propiamente de una inmigración, producto también de la vastedad de realidades que la integran como tal, y yo pienso que hay muchas figuras que son emblemáticas para los rosarinos. Cada uno la tiene en su corazón. No tiene un fundador así notable, pero tiene su figura y es completamente respetable. Lo que tiene en sí la figura de Belgrano es que por su creación, que es la bandera, claro, puede llegar a convocar el emblema de la ciudad. Claro. Después cada uno puede tener su ídolo deportivo, su ídolo político, su referente en distintos ámbitos profesionales. Pero bueno, Belgrano de alguna manera es en gran parte una columna identitaria para la ciudad. Hago público entonces para que nos sigan a través de la página de la campaña Rosario Abanderada, porque a partir de esa página, que es una fundación civil sin fines de lucro, pueden interiorizarse del pasado de la ciudad y de todo lo que se ha creado para difundir la historia y la figura de Belgrano. ¿Cómo ingresar? Ahí está, www.rosarioabanderada.com.ar. Ahí van a encontrar videos para trabajar en la escuela, fundamentalmente, es decir, una herramienta muy importante para los docentes. Van a encontrar, hemos hecho una recreación animada de lo que fue la creación de la bandera por Belgrano, para que los más chiquitos lo entiendan, y también tenemos un youtuber para poder vincularse con adolescentes con este tema. Así que, bueno, es una manera de estar en contacto. Doctor De Marco, pero muchísimas gracias, ¿verdad? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, no vale la pena agregar nada, porque cualquier cosa que dijera podría distraer. Lo importante, hemos tenido un programa histórico realmente, bueno, y coincidentemente, usted se habla histórico, pero es histórico este programa, ¿no? Hay un antes y un después del encuentro con el doctor De Marco. Hasta la semana que viene.